Buenas tardes. Repito, mi nombre es Luis Fernando Rivera Mejía, soy de la empresa Restaura Conservación Inmueble, que en el año 2020 fue cuando la Secretaría de Cultura nos asignó esta tarea de intervenir el templo de Santa Cruz Acatixca por daños por sismo, ¿no? Entonces, quería platicarles un poquito lo que nos encontramos, ¿no? Que bueno, ustedes deberán de conocerlo bastante bien. Esta es la primera imagen que nosotros recibimos cuando nos pidieron atenderlo, ¿no? Previo a la intervención ya formal, digamos, de nuestro contrato, nos pidieron que nos acercáramos porque sí se veía bastante peligroso el estado en el que estaba, ¿no? Sobre todo estas columnas que quedaron pues así libres, ¿no? Totalmente expuestas, el escombro que se alcanza a ver ahí y la campana. Y aquí un poco no se alcanza a ver, pero se veía como el muro desprendido, ¿no? Desplomado. Entonces nos pidieron y venimos a hacer unos trabajos preliminares, le llamamos nosotros, emergentes, en todo caso, pues para que lo que se hace en los trámites y toda la cuestión de contratos y esto, pues no siguiera corriendo riesgo esta parte del inmueble. Entonces lo que hicimos fue hacer unos trabajos preliminares que se los enseñaré en un rato más, ¿no? Vamos a ver este lado. Aquí, digamos, sería como el resumen, ¿no? Digo, se los voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Obviamente hacemos una investigación histórica, bueno, acompañados del INAH, de la Secretaría de Cultura. Estas son una de las imágenes del catálogo que tienen. Digo, también hay unas en el mismo internet y todo, pero apoyados con la fototeca del INAH, es como se pueden conseguir fotografías, sobre todo para momentos como este, donde sí son pérdidas que no es muy difícil reintegrarlas sin tener una referencia. Es cuando nos acercamos a la fototeca, al archivo de la población. Son muchísimas maneras de encontrar y de determinar cómo es que se va a reconstruir algo perdido, ¿no? En este caso van a decir, pues sí, pero no se parece, ¿no? Ya les explicaré por qué también, después de hacer ese análisis de investigación, también se tiene que incluir, o sea, es multidisciplinario esto, ¿no? La parte estructural, ¿no? Y cómo es que se determinó que tenía que bajarse la altura, porque si ven tiene un cuerpo menos, ¿no? Más adelante se los voy a explicar, ¿no? Tiene una razón de ser, ¿no? No es capricho, mucho menos de la empresa, ni del INAH, ni de la Secretaría de Cultura, sino tiene una razón de ser, y sobre todo la de la seguridad del edificio y de las personas, ¿no? Así es como en el 18 se hicieron los primeros dictámenes. De hecho, así lo recibimos también nosotros, ¿no? Así es como, este es desde la parte de arriba, ¿no? Como la mayoría, una parte del derrumbe que pasó se quedó en la misma bóveda, ¿no? Entonces también corría bastante riesgo, ¿no? Un peso muy concentrado en esa esquina, tanto el que se cayó hacia el atrio como el que quedó de este lado, ¿no? Inclusive las campanas, me parece que había otra acá. Es un peso considerable, ¿no? Que pasó bastante tiempo en lo que se pudo, pues hasta el 2020 fue cuando pudimos hacer ese retiro, ¿no? Entonces, esos fueron de los preliminares que hicimos, aparte de apuntalar estas cosas que estaban, estas columnas que ya estaban, pues, totalmente separadas de un volumen que pudiera sentirse más resistente. También se hizo el retiro de todo este escombro porque era muy peligroso. Digamos, ya cuando intervenimos formalmente, pues bueno, se hace una revisión estructural, visual o un recorrido donde se pueda ver todos los daños que hay. Inclusive, pues se tiene que quitar los aplanados donde se alcanzan a ver las grietas, porque puede haber casos donde solo sea el aplanado, o donde si ya al momento que quitas el aplanado haces una cala, se llama, y pues se puede detectar aquí que sí es estructural, ¿no? Que va hasta su fábrica, ¿no? Aquí un poquito, digamos, son unos daños que se generaron por el sismo, pero tienen consecuencias por otras decisiones que se hayan tomado en los inmuebles, ¿no? Yo siempre
pasa muy común en todos los templos de todo el país, ¿no? Que son acciones bien intencionadas, pero con muchos errores que no vemos, que no ve la gente y que a la larga hacen muchísimo más daño de lo que pueden ayudar, ¿no? En este caso, este templo, como otros que hemos intervenido, les pongo el ejemplo de Nativitas, que también intervenimos al mismo tiempo, está repleto de concreto, ¿no? Entonces tiene muchísimas capas de, tiene los aplanados todos son de cemento y tienen pintura vinílica, ¿no? Entonces definitivamente pues son materiales que no son compatibles con la fábrica original, que es mampostería, piedra, tezontle, cal, arena. De hecho, este edificio, su característica es que aparte la mano de obra y el material que utilizaron originalmente era muy pobre también, por así decirlo, con mucha arena, ¿no? Que también así funcionan, hay muchas construcciones de mucha tierra, pero a diferencia de otros que digamos son más rígidos, en la parte donde ya tú puedes abrir, creo que hasta aquí se ve, cuando llegas al corazón de los muros, de las bóvedas, puedes agarrar casi la tierra, ¿no? O sea, así fue la manera en que lo hicieron y ha funcionado, ¿no? Ahí está y todavía sigue, ¿no? Pero ahí es donde está ese contraste que es el que le hace mucho daño, ¿no? Siendo un edificio tan flexible como de nacimiento, que es con la tierra, con la poca cal que pudiera haber tenido, el tezontle, yo les comento que esas son como articulaciones del edificio, ¿no? Entonces, así funcionan, son las fisuras solitas que se pueden hacer, son parte del movimiento del edificio natural y está bien, hasta cierto tipo, ¿no? Ya cuando hay desplomes o movimientos más fuertes que sí causan daños, pero si no que salgan grietas o fisuras, quiere decir que algo está pasando en el edificio, se está moviendo, ¿no? Son todas las articulaciones que puede tener una persona, así se podrían reflejar en un edificio. Aquí el problema es que les ponemos cascarones duros y está ese contraste entre algo muy flexible y el concreto, y aquí es aplanado, hay edificios donde le ponen columnas, traves, losas de concreto, ¿no? Les comento, es con el fin de mejorar su espacio, de acondicionarla a sus necesidades. Es muy válido, pero lamentablemente muchas veces terminan haciendo más daño de lo que están ayudando, ¿no? Y fue el caso aquí, sobre todo en el campanario, que ahorita les explico. Aquí los aplanados, pues lo que provocan es, aparte de concentración de humedad, estamos en Xochimilco, en la Ciudad de México, y todavía en Xochimilco pues hay demasiada humedad. Aquí lo que estamos creando es que desde el subsuelo sí está absorbiendo el edificio el agua, la humedad, pero pues resulta que lo estamos encajonando en la parte exterior, ¿no? con concreto, y no lo dejamos que siga respirando. Los muros tienen que respirar toda esa agua y aquí no se puede, se queda concentrado. Aquí es puro aplanado, hay lugares donde tienen mármol, tienen granito, los sellan con pintura acrílica, ya la vinílica es plástica, pues la acrílica todavía más, ¿no? Y eso provoca demasiada concentración de humedad, ¿no? Que a la larga, concentración de humedad significa pues más microorganismos que pueden terminar en siendo, ustedes han visto árboles casi en la azotea, en las grietas, y si son muy grandes, entonces lo que provocas es que se empiecen a deformar o a hacer grietas muchísimo más grandes, ¿no? Desfases de piedra, de cantera, y entonces se crea una pequeña herida, y cuando llegan eventos como este sismo, pues son los puntos donde encuentra el edificio débiles para terminar de dañarse más, ¿no? Yo les digo que es como una bola de nieve, ¿no? Que pudiera ser algo muy, muy sencillo e inofensivo, como es barrer la azotea de las hojarascas para que no se tape la coladera, las bajadas de agua, ¿no? Parece inofensivo, ¿no? Solo hay que hacer eso, para que entonces no se concentre el agua, no se encharque, entonces se empieza a llenar de agua, se crean los microorganismos, se crea la planta, crece como un árbol, se revienta, y entonces ahí tienes una herida que cuando llega un sismo así puede crear un caos, ¿no? Entonces son detalles muy sencillos
que se pueden solucionar a corto, digamos, muy rápido y que van a beneficiar mucho a los edificios, ¿no? Pero bueno, aquí pues podríamos ver las grietas que ya se habían encontrado. Se revisó con los topógrafos para ver los desplomes que pudieran tener. Digamos, este edificio fue considerado de daño graves, sobre todo por el colapso del campanario. Entonces, lo cual requirió topógrafo, estructurista, y estuvieron aquí, inclusive estudio de suelo, ¿no? Se hicieron estudios de suelo para revisar qué estaba pasando en el subsuelo, ¿no? Afortunadamente está muy estable, ¿no? Más fueron otras condiciones que les digo ahorita, les explicaré, las que fueron el colapso del campanario. En este caso, a la hora que uno hace las calas, ahorita ustedes deben ver aquí que no se parece, creo, a la fachada ahora. Perdón. ¿El estructurista debe ser especializado en restauración o puede ser cualquier estructurista? Se recomienda que sea especializado en restauración, ¿no? En este caso nosotros nos apoyamos en la empresa Colinas de Buen. Ellas son estructuristas, pero están muy especializados en el área de monumentos históricos, ¿no? Ok, pero bueno, no estaba diciendo, sí. ¿Tendrían que estar certificados? O precisamente no solo porque sí, la mayor parte de su trabajo. Exactamente, sí, digamos hay como ciertas empresas que ya tienen ese conocimiento o su currículum o antecedentes de que tienen un acercamiento, no sé si existe una así de estructurista en bienes muebles, en bienes históricos, no por una carrera así, pero sí ya el currículum que puedan tener los ingenieros estructuristas o la empresa ya son como muy reconocidos y saben cómo manejar porque sí tienen unos criterios bastante distintos los de un estructurista de una obra nueva, ¿no? Donde precisamente pues les encanta el concreto, el acero, y aquí sí tienen que tener cierta sensibilidad sobre estos edificios históricos, ¿no? ¿Y eso es caro? ¿Perdón? ¿Y eso es caro, el estructurista? Sí, normalmente, sí, digo, al nivel al que pueden hacerte un dictamen casi visual, con su experiencia lo pueden hacer, o ya unos estudios mucho más profundos, ¿no? O cálculos. Aquí se hizo un cálculo, la verdad no lo encontré, donde se hace un modelo en 3D del templo y se hace un ejercicio de un sismo, ¿no? Y entonces en más o menos lo voy a decir aquí, ¿no? Digamos, ya es el 3D y está aquí la torre campanario. Se simula el movimiento del sismo y indicado por colores te va diciendo que se vuelve más grave, ¿no? O sea, que corre más riesgo. Y naturalmente, digamos, del más frío, que es el azul, el verde, se va poniendo hacia el naranja y el rojo, donde la punta del campanario, entre más alto está, es el que corrió más riesgo de caerse, ¿no? Digo, no solo es hacer el dibujo en 3D, ¿no? Llevo un estudio que hacen los estructuristas en ese caso, ¿no? Estos son un poco los trabajos que hicimos preliminares, son los apuntalamientos que se hacen, pues porque en cualquier momento podía volver a temblar y eso se iba a caer, ¿no? Y seguir provocando daños. Estos son provisionales nada más, en lo que se llegaba formalmente a la obra. Se retiró el escombro, como pueden ver, ya quedó libre, y quitando esto pues se pudieron ver todos los daños que existían, ¿no? Aunque estaba de pie los daños se venían hasta acá, ¿no? A ver si tengo alguna fotografía, donde pues evidentemente hubo muchos desfases de piedra, grietas y fisuras, y las campanas que quedaron ahí, ¿no? Aquí están, ¿no? Todas estas aperturas que tiene, estas grietas que parecía que está hasta arriba, por lo tanto, ya lo verán más adelante, tuvimos que bajarnos, ¿no? No bastaba, hay un procedimiento que se llama consolidación de grietas. A ver si tengo ahí una imagen que es tal cual como coser una grieta, ¿no? Pero en estos casos, que aparte ya no hay nada hacia arriba, lo ideal es bajarte y volver a empezar, ¿no? Porque, digamos, ya se vuelve muy grave, ¿no? Nada más, digamos, hacer una costura, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este caso, la reconstrucción tuvimos que bajarla mucho más. Y aquí es donde vienen ciertas cosas que son de los agregados que la gente hace, el pueblo, la mayordomía, el padre.
Esto es una losa de concreto. Al final son como todo este tipo de cosas, las vigas de acero, bueno, en edificios antiguos, ¿no? Traves, columnas, losas así, funcionan como lanzas hacia los edificios, ¿no? Que son tan flexibles, aunque suene ilógico que es piedra, la manera en que están hechos los podríamos determinar como flexibles, ¿no? Y estos pues son unos bloques tan rígidos y duros que terminan lanzando las cosas para todos lados, haciendo grietas, porque trabajan de manera distinta, ¿no? Y aquí los balcones, entendemos que por la necesidad, que también fue otra, que es de lo que les quiero platicar, las campanas no son el tamaño original que tenían antes, ¿no? Digo, también entendemos que por cultura o el tema interno, que es muy respetable, pues es importante tener campanas pues grandes, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de hacerlo y la trajeron, pero ahí vinieron las consecuencias de traer una campana tan grande que no cabía, ¿no? Y que por lo mismo que no cabía, otras que pusieron esquilas aquí ya no cabe, entonces necesitamos espacio, vamos a hacer una losa de concreto para que podamos pasar y moverla y que pueda trabajar, ¿no? Y que no estorbe con la muy grande que compramos, ¿no? Y que tuvimos que hacerle unos saques a las columnas para que lograra entrar, ¿no? Y que si ustedes, cuando se hizo el ejercicio, ya lo más adelante, pues sí me estoy adelantando un poco, esta era la viga que la sostenía, ¿no? Que aquí por lo menos era de madera. Hay lugares donde ponen ya vigas de acero y también es lo mismo, ¿no? Las lanza para todo, son incompatibles, ¿no? Aquí es un poquito lo que les comentaba, ¿no? No se hace una investigación solo fotográfica, sino de la historia de los inmuebles, ¿no? Aquí unas fotografías. La verdad no tengo el dato del año, pero nos sirve muchísimo de referencia, ¿no? De hecho, aquí si se dan cuenta, lo que hicimos fue retomar esta parte. Si ahora ustedes pueden ver ese templo, ya no tiene esto que se veía antes del sismo, esto y esto, ¿no? Atrás de esto, atrás, sin que se haya demolido, está esto. Tiene un muro falso, digamos, porque quisieron darle simetría a la fachada. Del lado izquierdo, sí es como salido, digamos, esto que ven ustedes aquí, sí es salido de un lado, pero como en el otro no, y porque también es importante decirlo, muchos de los templos se construyeron en etapas, ¿no? Muchísimos, como ustedes saben, pues empezaron en capillas abiertas, ¿no? Para los indígenas, y poco a poco fueron creciendo, ¿no? Una bóveda, otra, las capillas, y al final, muy al final, casi siempre llegaron los campanarios, ¿no? Y no solo llegaron los campanarios, sino dijeron, no, ¿sabes qué? Más alto, no, ¿sabes qué? Más alto, para que sea más monumental, ¿no? Y entonces empieza la parte de las desproporciones que terminan afectando a los inmuebles, ¿no? Y por haber hecho este campanario, que no era original, les quedó desfasado, y lo que tuvieron que hacer fue hacer un muro salido de este lado, y es donde ustedes encuentran de aquí. Pero por los mismos daños, las calas que se hicieron, y este muro es de tabique, pero está como forrado porque en la parte de atrás está el muro original de piedra, ¿no? Sí. Puede llegar, hay muchos criterios para la restauración, ¿no? Puede ser uno muy purista y regresarlo lo más que se puede. Hay veces que ya no, porque ya tiene cierto trabajo estructural por los cambios que tiene, hasta culturalmente ya es como a lo mejor muy impactante para el poblado hacer un cambio tan radical. Tiene muchas consecuencias. En este caso lo que hicimos fue retirar, podríamos decir, pues quitarlo y ponerlo al muro original, ¿no? Pero hasta esos golpes podrían hacerle daño al edificio, ¿no? Para retirar algo que se le agregó, a lo mejor le hacemos más daño que si lo dejáramos, ¿no? Entonces lo único que hicimos fue reproducir las ventanas que sí existen atrás y son las que están actualmente. Estas.
Estos ya tienen las mismas dimensiones sobre el muro nuevo, ¿no? Solo para tener una referencia, pero ya no lastimándolo más. ¿Te puedo preguntar? Sí, claro. ¿Cuánto se tardan en hacer como toda la búsqueda de archivo, o sea, de gabinete? ¿Cuánto tiempo le dedican a parte? Digo, a veces por logísticas de Entiendo los tiempos, sí, ¿no? de contratos, esto tiene que ser muy veloz, pero en realidad sí, para hacer una investigación bien, porque no solo es el INAH, ¿no? Puede ir uno a un montón de instituciones, al INEGI, a la Secretaría de Cultura, todos tienen archivos, fototecas, bibliotecas, bibliotecas, y encuentra uno muchísima información, ¿no? En el Instituto de Geología, en la UNAM hay demasiado, ¿no? Entonces estamos hablando de meses para lograr encontrar información, ¿no? Y si tienes tiempo, entonces te acercas a la comunidad, haces reuniones para sensibilizarlo, y seguro ya está un montón de información hablada o fotografías o documentos que pueden ir alimentando en esta información, ¿no? O sea, se puede llegar hasta donde uno tenga la posibilidad, ¿no? Luego, la realidad es que uno está más limitado por tiempos. Aquí, digamos, ya estamos en el proceso del proyecto, ¿no? Se hace varios estudios. Esta es la fachada que se trató de reproducir con las fotografías. Hasta aquí, bueno, sí tenemos dimensiones reales, que son las columnas que existen. Las demás fueron con fotografías, sacando proporciones, ¿no? Aquí hay una manera de medir de ese tiempo, de esos siglos, ¿no? Que es la vara, son 82.5 centímetros. Muy probablemente así hayan hecho sus proporciones. También se hace ese ejercicio, también se hace en metros, se hace de diferentes formas, ¿no? Buscando ejes proporcionales. A lo mejor esta red que se hizo virtualmente se toma del centro del edificio, y de ahí probablemente nos vaya a dar, y miren, si se dan cuenta, coinciden, ¿no? Coinciden muchísimas por cada vara. Esta que es el real, es el que coincide, que todavía existe y coincidía. Entonces lo que hicimos fue seguir haciendo con esta unidad de proporción que es la vara, ¿no? Se hicieron varios ejercicios con metros, a cada metro, a cada medio metro, tomando un punto de aquí al centro, en el eje del campanario. Y si se dan cuenta, no es un error de dibujo. Esto, pues para la hora que hicieron el campanario mucho posterior, les quedó más grande. O sea, proporcionalmente está como desfasado. Lo que uno pensaría es que está al centro de esto, pero no. Y tuvieron que hacer un contrafuerte doble, porque si no, no les daba para lo que agregaron ahí. Pero ¿Y no es y eso es desde que Sí, me refiero a posterior, pero muy de al diseño. Inicio, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, ya no estamos como para que haya sido un agregado como el muro de cemento, de piedra, ¿no? O sea, sí es muy antiguo, pero no fue el original, no fue el diseño original, ¿no? Y entonces cuando empiezan estas adaptaciones, ¿no? Después de hacer varios juntas, reuniones multidisciplinarias con el INAH, con la Secretaría de Cultura, con varias personas y el estructurista, sobre todo, el ejercicio ese que les dije, definitivamente definió que la altura del campanario era muy peligrosa y muy alta, ¿no? Proporcionalmente, esta era la original, y provocó ese daño. Haciendo el estudio con el estructurista, funcionó como, les digo, como y eso a la hora que fue el sismo, creo que había muchos ejemplos así, ¿no? Que es como una antena de coche, ¿no? O sea, entre más alta, pues más vibra y va para abajo, ¿no? Entonces, finalmente se hicieron más estudios de diseño, de proyecto, históricos, y se definió que se debía de bajar el nivel del campanario por seguridad de todos, del mismo templo, del inmueble y sobre todo, pues, de las personas. Y aquí, en todo este estudio para llegar aquí, fue donde definimos esa parte, creo que está aquí. Aquí está. Estas son la planta de las columnas que existen. La campana estaba salida digamos, es el espacio. La campana estaba así. O sea, quedaban de esta esquina acá como 5 centímetros.
definitivamente no cabía, ¿no? Después con unas calas, no hasta aquí, que se investigaron, se veía que le habían hecho unas perforaciones aquí abajo para que pasara la parte baja de la campana. Entonces al final ya dejaste una herida ahí, ¿no? Por más que lo vuelvas a rellenar, lo aplanes, pues ya le dejamos ahí una herida que probablemente pudo haber también ayudado a que siguiera el colapso. Y la otra, pues obviamente fue ya la oscilación de la campana con una distancia de 5 centímetros y una campana enorme, pues definitivamente terminó golpeando demasiado las columnas del campanario y terminando en un colapso. Porque proporcionalmente no era ese el tamaño de la campana. Entonces ¿no? fue Y ya después con el un peso y el tamaño. Sí, claro. Y de hecho, afortunadamente se acercó el padre, estaba muy presente, o la mayordomía y todo, y nos explicaron que sí, que en realidad era una campana que le hicieron, me parece, si no me acuerdo qué, en el patio. De hecho, ahí estaba el horno con lo que lo hicieron, de la anterior, pero todavía la crecieron más. Algo así me parece que, o sea, como que se lastimó la que estaba antes, algo pasó, pero era parte de, y como que le echaron un poquito más para que se hiciera más grande, ¿no? Entonces, pues un acto de buena voluntad o de querer, pues que se vea más imponente tu templo, pero pues terminó en algo que probablemente le haya hecho más daño. Bueno, aquí es un poquito explicado también. A ver si se ve bien. Bueno, aquí lo que estábamos explicando, la fábrica que yo les decía que es la manera en que está construido, otro, digamos, no es echarle culpa, sino como consecuencias, no solo es si la campana o lo hicieron más grande, también la manera en que se fabricó ese campanario, o la iglesia en sí, que les decía, tiene sus beneficios y otros no. A lo mejor aquí en el campanario debiera tener otra técnica, el problema es que eran piedras muy pequeñas y demasiada tierra, ¿no? Entonces a lo mejor fue exceso de flexibilidad en este caso. Nosotros ya estábamos proponiendo piedras mucho más grandes, pero la mayoría eran muy pequeñitas, ¿no? Y eso se podía ver en el mismo escombro que sacamos, ¿no? Eran piedras de poco volumen, ¿sí? Perdón. Bueno, así que un poquito de lo que presentamos como parte del proyecto, ¿no? También se hicieron la reproducción de la Talavera, ¿no? Ese fue directo de Puebla. Afortunadamente había varias muestras aquí que se pudieron llevar a una persona, un artesano que las hace de manera muy artesanal, y así fue como se hizo la reproducción de estas piezas, ¿no? Se hace un ejercicio de, no sé, fueron como 15 diferentes hasta llegar al tono más parecido, porque es tan artesanal que es un azul muy azul rey, uno más oscuro, y pues de eso se trata, hasta llegar al color más cercano que se pudiera. Obviamente no se llega al mismo porque esto es tan intemperizado, tienen siglos, muchos años, clima, el tiempo y todo, no podemos llegar al mismo color porque estos ya están intemperizados. Entonces también se consideran ese tipo de cosas. Esta es la losa que les decía, ¿no? Estas que ven aquí salidas tampoco son. Digamos, es tan complejo llegar a reconstruir algo que ya no tienes evidencia. Nosotros normalmente cuando hacemos reintegraciones nos dedicamos a la restauración, ¿no? Siempre, la mayoría de veces hay evidencia de algo que existía y eso se reproduce, ¿no? Una cornisa, cantera, algo. En este caso pues se fue, solo teníamos fotografías, ¿no? Y siendo un tema tan delicado, hicimos el ejercicio con cantera. Se hizo una reproducción del campanario a proporción, pero no sé, creo que lo tienen en el templo, se los dejamos y está como muestra de los estudios que se hicieron, ¿no? No fue nada más en papel o improvisado, ¿no? Se hicieron varios estudios, ¿no? Como se los mostré, haciendo una red con varas, con maquetas. Inclusive cuando hicimos la cúpula se hizo una muestra con madera y un cartón, o sea, para que visualmente pudiéramos ver la proporción de esta cúpula, porque al final ya no estábamos haciendo
La original, que por la misma forma que tiene iba reduciéndose, era más pequeña, ahora es más grande. Entonces lo que hicimos fue hacer una reproducción del tamaño real y irnos hasta atrás, ¿no? Y ver que también proporcionalmente se viera estético. Entonces son como todas las maneras, ¿no? Al final este fue el elemento que se retiró. Este baja y proporcionalmente tiene que crecer, ¿no? Porque si no hubiera quedado muy pequeño, digamos, se volvió más grande el diámetro de la cúpula. Tenía 2 pisos, bueno, la base y otro arriba. Sí, ajá. Y entonces lo que hicimos fue ahora dejar solo este nivel y respetando la forma de la cúpula. Bueno, este es un documento, pues parte de lo que les comento, ¿no? No, jamás son decisiones tomadas por... Ya no avanza. Eso que dice. Bueno, ¿quieres? Ahí está. Decisiones tomadas unilateralmente, ¿no? Es un equipo muy grande de especialistas, ¿no? En este caso el INA, la Secretaría de Cultura, la parte... Y en el INA también se divide en bienes muebles, la coordinación de monumentos, que es el que ve la parte del edificio, y la parte de los bienes muebles, que es la coordinación de bienes muebles. Está subdividido y también estuvieron aquí presentes por la parte de las campanas, ¿no? Digamos, esos ya son temas que ve otro departamento. En este caso hubo un restaurador que vino a atender, porque para hacer todos esos trabajos, si se quedó la campana ahí clavada, se hizo el trabajo de bajarla, ¿no? Por seguridad, tanto porque se va a reconstruir como para no lastimar las campanas. Las bajaron, las embalaron, las guardamos. Después empezó todo proceso que incluyó el definir al final que no debía de volverse a subir la campana. Entonces la campana se quedó abajo por el bien de todos. Es que se había subido. Exactamente. ¿Está dentro de la campaña? Está dentro, sí, la dejaron en una capillita para que la gente lo pueda ver. Digo, al final, pues es de ellos, ¿no? Y es importante, es muy bonita y todo, simplemente no debe estar ahí arriba por seguridad, ¿no? De hecho, creo que la volaron ahí. Sí, nos comentaban que fue aquí en el sitio, Ahí donde que estaba la parte de atrás, ¿no? el grupo scout, pero ya no había nada de scout. Sí. Aquí está otra parte muy importante, ¿no? El estudio de suelos, ¿no? Se hicieron algunos sondeos a unas distancias así larguísimas, ¿no? De 20, 25 metros para ver cómo está el comportamiento del piso, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Sí, claro, ¿no? Esta es una empresa especializada, nosotros no lo hacemos, se contrata a alguien que se dedica totalmente a hacer este tipo de cosas y al final esta información se le comparte al estructurista, otro especialista, por eso les digo que es multidisciplinario, el cual define pues, lo que nos esperamos, así es el piso el suelo de Xochimilco y acompañado de un topógrafo donde puede definir que no hay desplomes importantes o un control de asentamientos a lo largo de 6 meses, definen que está bien, ¿no? O sea, no está pasando nada y funcionó bien, ¿no? Que más bien son otras las consecuencias, otras las razones por las que sucedió el colapso. Pero entonces no encontraron nada grave en esa parte, porque sí, bueno, yo al menos cuando llego a pasar desde donde inicia la primaria, que no es en la entrada pues sino del otro lado, Sí. que es la Pedro Benavides con Lázaro Cárdenas, sí se ve que hay una parte del suelo, o sí, del piso, que se está haciendo así como cuenquita, ajá, por la cocina Lucy justamente, y se ve que sigue por toda la plaza y se va en dirección a la iglesia. Sí, pero fíjate que la empresa se llama TGC, digo también otros especialistas de toda la vida en el subsuelo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, lo conocen totalmente, ¿no? Y sí, efectivamente sí existen ese tipo de cosas o movimientos, no es que esté rígida, ¿no? Pero inclusive ellos decían, ya tenemos un documento previo que sabemos cómo está aquí, ¿no? Pero es necesario actualizarlo, ¿no? Y al final termina definiéndose lo mismo. Sí, es un terreno bastante inestable, húmedo, como es Xochimilco, pero dentro del rango donde todo está bien, ¿no? No hay, sobre todo el problema es cuando hay
un asentamiento diferencial, o sea, muy grande dentro de la misma área, ¿no? Porque puede haber, pero puede ser o parejo o muy lejano a. Y hay casos en donde sí pasa, ¿no? A lo mejor la esquinita exactamente es donde ya empieza un área donde sí tiene un movimiento mucho más grave, entonces empiezan esos asentamientos diferenciales que lo vuelven peligroso. En este caso, definitivamente no hubo ningún problema en eso. Y bueno, pues aquí un poquito de lo que estuvimos trabajando, ¿no? Compartirles, ¿no? Sabemos la importancia del templo y de todos los elementos, protecciones en pisos, en los candiles se protegieron, el ciprés, todos son, les llamamos trabajos preliminares, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a trabajar lo primero que tenemos que hacer es la parte de la seguridad estructural, ¿no? Independiente a los aplanados o cancelerías y todo, es atacar la parte más peligrosa, o antes de reconstruir algo hay que asegurar que ya está seguro lo que está, ¿no? En este caso es lo que hicimos, ¿no? Empezar a revisar todas las grietas y consolidarlas, que es lo que les menciono que son tal cual una costura en una grieta, ¿no? Se hace a través de los mismos materiales. En este caso es tezontle, se trajo tezontle, pero ahora de un tamaño mucho más considerable, ¿no? Para que tuviera un poquito más de rigidez y hacer ese corte sobre las grietas. Creo que aquí no tengo, pero aquí está. Digamos, si esta es una grieta, nosotros lo que hacemos es cortar la dirección de la grieta. Se hacen unas cajas, les llamamos, a cada 60, 70 centímetros, colocando una piedra de manera transversal, tal cual, así, para cortar la dirección que tiene una grieta, ¿no? Eso evita que sea tan fácil que se pueda reflejar. Normalmente va a pasar que si hubiera un temblor o algo así, pueda volverse a reflejar esos mismos, digamos, esa herida se queda, ¿no? Pero haciendo este tipo de cosas es mucho más complicado que pase, ¿no? Y no solo es eso, también se viene acompañado de las inyecciones. De hecho, aquí las alcanzan a ver, son estos tubos. Independiente de hacer la consolidación con las piedras, los traslapes, los rajueleos, los morteros, se dejan los puertos en esa misma grieta para asegurarse que se inyecte hasta el último rincón del elemento, ¿no? En este caso fue una bóveda, también lo mismo pasa en los muros. Y bueno, aquí afortunadamente hubo la posibilidad de atacar, pues digamos, áreas que no eran solo de sismo, ¿no? A veces está muy acotado. Hubo manera de hacer eficiente pues la logística, el recurso, y se lograron hacer bastantes cosas en mejoras de este edificio, ¿no? En el caso de los aplanados, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Todo era concreto, cemento, ¿no? Entonces le hace mucho daño, tenía mucha humedad, y pues concentrar ahí hubo manera afortunadamente de retirarle todos estos aplanados en los contrafuertes, en los muros, y poder recuperar los aplanados en cal y pintura local. Y pues aquí, digamos, la parte más complicada, ¿no? La reconstrucción del campanario. Nos tuvimos que bajar hasta buscar la parte sana, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si está ahí, empiezas a subir, ¿no? A asegurarnos que lo que se quedó, si no está bien, pues hay que atenderlo, ¿no? ¿Eso se van quitando aplanados? ¿Perdón? ¿Se van quitando los aplanados? Pues digamos, como ya estaba bastante lastimado, ya no necesitas primero quitar el aplanado. Prácticamente ya se está viniendo la piedra. Digo, estaba de verdad tan débil algunas que casi no lo agarrabas así, y puedes irlo desarmando la parte del edificio. No había necesidad de primero quitar el aplanado. Que es importante decir que previo a todos estos trabajos se hacen calas. Calas se le llama se hacen una especie de ventanas para poder determinar si hay colores originales, qué tipo de aplanados son, o la fábrica, los materiales con que está hecho un muro, una losa, antes de empezar a intervenir, ¿no? Para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? O hasta el material que vas a suministrar, ¿no? Digo, en este caso era evidente porque pues, se ve desde arriba, ¿no?
pero hay veces que sí desconoce uno la naturaleza de cada elemento, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos a trabajar. Creo que aquí se alcanzan a ver todavía las losas estas que evidentemente las quitamos, ¿no? Ya no hay concreto en el campanario. ¿Sale? Y aquí está un poquito ya cómo va creciendo. Y no solo es acompañado de la parte estructural, que son las mamposterías, con el tesontle y la piedra. A la parte tenemos que ir trabajando la parte de las molduras, ¿no? Que es es muy importante del elemento del edificio, ¿no? Y aquí están. No son externas o sobrepuestas, ¿no? Vienen de origen de la construcción de esto. Y así, tal cual, se interrumpe y entonces se empieza a hacer las molduras, ¿no? Y tiene su forma que se logró determinar, ¿no? Se hizo una investigación profunda para llegar y no son sobrepuestos, sí son parte del elemento que va creciendo. Otro punto donde nos detuvimos fue que son las chumaceras, son donde se colocan las campanas, las esquilas, que son las que dan vueltas. También es lo mismo, es una viga que se empotró, no recuerdo, creo que eran como 40 centímetros, 30 centímetros al interior del muro, y está tratada la madera, está autorizada por el INAH de bienes muebles, con la posición correcta para que pueda cargar ahí la campana de nuevo, ¿no? Estas tenían nada más las originales, son técnicas o maneras, solo tenían una perforación y la forma que hace la piedra, ¿no? Pero en el ideal pues también son con la madera, ¿no? Entonces, digamos, es el proceso que tienen. Aquí está, digamos, le encimé aquí un poquito, pero esto se hizo antes de empezar a trabajar. Aquí se está bajando la campana, ¿no? Después de haber hecho la limpieza de la zona, llegó el equipo de restauración mueble, se hizo una veladura, se trabaja, se protege. Esta es una espuma de poliuretano para proteger el perfil de la campana, ¿no? Tiene mucho valor y sabemos la importancia, ¿no? Y abajo se embaló, ¿no? Así que con todo el respeto que se merece, nada más ya no debía estar arriba de nuevo, ¿no? Pues todo el proceso, ¿no? Cómo se hacen los arcos ya para llegar a la siguiente parte aquí están también, estas son las vigas, también están tratadas, están determinadas no solo por el INAH, también el estructurista, conforme al peso de la campana, ¿no? Esta de aquí. Ya son las nuevas vigas que se empotraron, también están totalmente empotradas de nacimiento, digamos, en el campanario, ¿no? No se pusieron después y a ver si se adaptan. Están hechas exclusivamente para recibir la campana. Y aquí esta es la parte que les decía, ¿no? Este sí ya es como parte del proceso para darle la forma de la cúpula al campanario, ¿no? Que ya pues esto me casi al final. Entre los escombros nos encontramos esta cruz, ¿no? Estaba pues perdida, no teníamos conocimiento y pues creo que valía la pena, se restauró y se volvió a colocar, ¿no? Estaba totalmente doblada y perdida entre el escombro. Pues aquí se alcanza a ver. Y la parte de la talavera, que les digo, es totalmente artesanal. No es cualquier cosa poner la talavera pareciera como de piso, pero al momento de tener una forma curva, curva, digamos, pues esférica más bien, ¿no? Sí, esférica, sí, porque pues a lo mejor curva todavía puedes hacer un despiece fácil, pero de verdad es bien complicado, ¿no? Y hay unas desfases que son inevitables, ¿no? No hacer, que a lo mejor a distancia no se ven, ¿no? Pero es bastante complicado, por eso existen estas cosas, ¿no? Para hacer unos cortes ahí. Fue complicado, ¿no? Pero afortunadamente pues se logró. Y ahí está, ¿no? Una vez ya teniendo todo totalmente, inclusive se restauraron las herrerías, se pusieron en su posición original, que era más atrás,
ya no está la losa esta de concreto que habían hecho para que saliera, ¿no? Ya está en su posición correcta y finalmente, bueno, esto fue antes esto digamos fue después, antes de ponerle herrería, llegó de nuevo las campanas. Y aquí es un poquito ese proceso, ¿no? Ya como quedó finalmente. Afortunadamente, como les digo, se pudo atender, digo, al 100% sería imposible decirlo, ¿no? Hay muchas cosas que se le pueden hacer a un inmueble y constantemente, ¿no? Ya hablaremos ahorita del mantenimiento que hay que darles, ¿no? Pero la verdad se pudo hacer muchísimo con esto y poder haber quitado todos estos aplanados de concreto en las 4 fachadas, pues fue una fortuna, ¿no? Y le está beneficiando muchísimo al edificio porque pues ya puede respirar, ¿no? Ya no tiene tantas capas de concreto o plástico que es la pintura, ¿no? Y capas de pintura que afortunadamente es un edificio que tenía muy bien mantenido, se veía muy limpio, pintado, pero pues la consecuencia es eso, ¿no? Se ve muy bonito y limpio y mantenido, pero si le ves tiene un montón de capas, ¿no? Que le están haciendo cada vez más daño, ¿no? Pues bueno, esta es la fachada, esto es lo que les decía, ¿no? Aquí, de hecho, está cerca. Digo, ustedes si ya se ponen atención, se pueden asomar aquí y se nota cómo es un muro falso esto de aquí. Inclusive, la fotografía no la traigo, de este lado, como había el desprendimiento del muro por una grieta que había, tuvimos que regresarnos, digamos lo mismo que les decía, de aquí para acá se volvió a reconstruir porque sí tenía un desplome. No era parejo, que es lo que el estructurista nos dijo, no pasa nada, todo el edificio está bien, simplemente esta parte sí se desplomó un poco. Lo que haces es bajar y volver a subir. Cuando bajamos, pues pareciera, no se llegó a una determinación total, pero pareciera que hay una escalera aquí. Que probablemente, no que haya habido, pero a lo mejor en algún punto hubo una intención de que también hubiera un campanario de este lado. O un coro. Ah, sí. Entonces, bueno, el coro Ahí. por acá tenía acceso, ¿no? Pero bueno, pudo haber sido que pensaron en un momento y después decidieron que no. Entonces está aquí enterrado, pareciera una estructura de escalera de piedra, ¿no? Entonces, digamos, tiene tantas modificaciones de origen, casi ¿Y podríamos decir. eso lo supieron con certeza? ¿De la escalera interna? Sí, porque se veían digo, ya no se llegó al punto de vamos a rascarle más, por seguridad del edificio, ¿no? Que es lo que les digo, hay que llegar a un punto donde no podemos irnos tan atrás, ¿no? Porque, aparte de que uno nunca acabaría, no hay recurso ni muchas veces es lo correcto, porque le terminan haciendo más daño. Se toma un registro, se hace evidente, se hace oficial y se vuelve a proteger, ¿no? Y ahí está, ¿no? No se le echó daño, es parte de, pero sin intervenirla más, ¿no? También es la ventana original, también se logró recuperar porque le habían puesto unas molduras nuevas de cantera, ¿no? Pero ahí existía, ahí estaba su ventana oculta, lo que hicimos fue recuperarla, ¿no? Entonces, creo que se obtuvo un buen resultado. Los colores, como siempre les digo, no es también capricho de la empresa, de Lina, del padre, de nadie, ¿no? Se hace un estudio, existe una paleta de colores que hacen referencia a la temporalidad por siglos. Se revisa también el entorno, cuál puede quedar. Son varios, se hacen evidentemente calas. Si encontramos una cala con un color que pareciera muy de la época original, se iguala, ¿no? En este caso no había. Había unas pocas referencias sobre estos colores naranjas, amarillos, y fue como se definió. Se dan varias muestras de color y sobre esas se toma la decisión para aplicar el color, ¿no? Y pues en general, sobre todo lo que les comento en varias de este tipo de inmuebles es que no solo fue el daño por el sismo en sí, el movimiento y lo que haya provocado, ¿no? Sino hay consecuencias de ciertos actos como los que los dije, bien intencionados, pero
pues con el desconocimiento lógico, ¿no? De qué puede causar o no más daño, ¿no? Es en el caso, digamos, como puntos más graves, pero muy sencillos, como los que les dije, ¿no? De limpiar las azoteas. Si van a estar perfecto que quieran pintar muy seguido, pues es solo acercarse, digo, un manual o saber qué tipo de color es y dónde comprarla. Ni siquiera es más cara que la vinílica de cómics, ¿no? O sea, no es algo inalcanzable ni algo... Sí, pero... Ok, y por ejemplo, ahorita ya dentro de ese proyecto ya existió como un protocolo en el que se le dejó a la capilla por Sí. este tipo de... Pues, se les llama manuales de mantenimiento, ah, ¿no? sí. Ajá. En este caso se entregó a Lina un manual de mantenimiento. No, pero los que están en la iglesia. Sí, pues. digo, lo que se supone es que Lina, digamos, por procedimientos logísticos, nosotros directamente tenemos que entregar cuentas a Lina, que digamos es quien nos rige, digamos. Pero lo más seguro es que se lo han de verdad, pero se entrega con un manual de mantenimiento, ¿no? Que son para cosas básicas, no es como de cómo van a hacer ustedes una grieta o algo, ¿no? Pero sí un aplanado, porque pues, a lo mejor hay necesidad de hacer algún aplanado que perfectamente alguno puede hacer, qué color, las temporalidades de los mantenimientos, ¿no? Aquí se pudo hacer un trabajo menor, la verdad, porque ya no estaba dentro, pero afortunadamente se le pudo hacer un trabajo menor al portón, ¿no? Por lo menos una pequeña limpieza. Pero necesita también su mantenimiento cada 6 meses. El impermeabilizante, aunque aquí en este caso existe un prefabricado, digamos, no es la técnica original, pero pues está funcionando, también necesita cierto revisión, mantenimiento periódico, las bajadas, las campanas, las cancelerías, perdón. Y todo eso está dentro del manual de mantenimiento, donde también viene, esta es la marca de la pintura y este es el color y se aplica con este tipo de brocha de esta manera, ¿no? Son como fichitas muy sencillas, ¿no? Es un manual de restauración, ¿no? O sea, es para que sea como muy sencillo para la población, para el padre, para quien no debe mantener Pero las esos mayordomías. podrían generarse aún sin que se restaure, se intervenga el templo, porque es importante que las comunidades sepamos esa parte, ¿no? Sí, claro. Y la desconocemos. Sí, que la sepan, pero pues en realidad tendría que estar adaptado a la realidad de cada... O sea, no podría ser genérico, ¿no? Porque existen muchas circunstancias o tipos de construcción, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en San Pablo, Estotepec, ahí se logró hacer los aplanados en el exterior con el agregado, no tiene color, y resultó un color muy parecido a esto, ¿no? Es una cosa muy padre, porque jamás va a necesitar color ese muro, ¿no? Y entonces ahí tu manual de mantenimiento decir que este muro ya es un color natural, ¿no? Solo necesitas en todo caso que yo te diga cómo se hace ese aplanado, por si algo se cayó, se hizo una perforación o algo así, necesitas aplanar, que sepas cómo se aplana, pero que sepas que ese muro no tiene color, ¿no? Y así, digamos, tiene que ser como personalizado en realidad, ¿no? No nada más como una receta, pero pues en el ideal sí sería que todos los inmuebles tuvieran ese manual, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es la participación ciudadana la que hace la diferencia, ¿no? Sí, una pregunta. En todo el informe que hicieron y el estudio determinaron más o menos de qué fecha es esa construcción. O sea, ¿esta? No, toda la... En general, es del 18 el templo, del siglo XVIII, ¿no? Números así, digo una fecha precisa, ¿no? No hay tanta información, ¿no? De hecho, No es muy antiguo. No, sí, no es del 16, 17, es del 18. Bueno, yo me encontré, por ahí lo platicamos, que es de 1535, incluso del catálogo de monumentos, Sí. de Lina, viene esa fecha. Aquí lo que pasa normalmente es que precisamente como son por etapas, ¿no? Normalmente empiezan con las capillas abiertas, ¿no? Y son las que son del siglo XVI precisamente, ¿no? Casi todas son así. Y entonces con el tiempo empiezan a irse modificando y se empiezan a regresar, ¿no? Y se pierden las partes originales, ¿no? O sea, como que las empiezan a reconstruir. Probablemente el asentamiento de ese espacio ahí
pudiera ser ahí, pero tiene demasiadas modificaciones que termina siendo casi otro inmueble, ¿no? Con el caso de Nativitas, que como estar ahí también, ese sí es como mucho más fiel al siglo XVI, ¿no? Tiene demasiadas intervenciones, ¿no? que provocan eso, ¿no? Que no se puede hacer tan preciso en la temporalidad en la que tiene, ¿no? Porque cada año, década y hasta el día de hoy pues, se siguen haciendo modificaciones, ¿no? Sí, perdón, porque me imagino que cuando vieron ustedes los materiales deberían determinar de qué fecha más o menos para poder reintegrar ese material, ¿no? Pues más bien son las calas las que lo hacen. Ajá. En este caso se encontró sobre todo en Tezontle, ¿no? Hay veces que son piedras mucho más duras o que las hacen con cantera gris, con otro tipo de elementos, ¿no? Aquí se definió al momento de hacer las calas, o ni siquiera tantas calas, pues como hubo un derrumbe, inclusive hubo la manera de recuperar algunas piedras, ¿no? Que no porque se hayan caído tienen daños, ¿no? Si están muy sucias sí o algo, ¿no? Porque están contaminadas, pero si no, se pueden hasta reocupar, ¿no? Entonces eran compatibles en realidad las... Otra pregunta, cuando levantaron todo el escombro, ¿no encontraron algunas piezas prehispánicas, piedras prehispánicas que estuvieran incrustadas ahí? No, ¿qué crees que no? Lo más que nos pasó, y eso se lo dimos al padre, fue una como piedra que sí estaba labradita, pero como boleada. Es una cosa así larga. Larga, más o menos. Sí, más o menos así. Y fue lo único, ¿no? Bueno, a lo mejor no se aprecian en las fotos Sí. De archivo. Sí. Pero bueno, yo recuerdo, a lo mejor él también se refiere a eso, de que había unas piedritas, pero con espirales, pudieron ser prehispánicas reutilizadas, por lo que hablas de el campanario fue algo, se le construyó después, posteriormente, pero había unos así como espirales empotradas en el campanario. Entonces, cuando recogieron el escombro, era la misma, iban a hacer eso. Si encontraron estas piedras o se perdieron. Pues nosotros ya cuando llegamos aquí, y de hecho hicimos una selección precisamente con el INAH, acompañados de INAH, precisamente por eso, ¿no? Que es otra parte importante de todo este tema multidisciplinario. También estuvo una tercera instancia del INAH, que fue arqueología, porque precisamente como se hicieron algunas excavaciones para determinar la cimentación y que estuviera ahí en el momento en que tú haces una excavación de 1 metro hacia abajo, entra porque tiene que entrar a fuerza arqueología, ¿no? Pues también para proteger el tema. Perdón. Es que yo te iba a preguntar si no se habían llevado piedras o algo de aquí. Ajá. No. Porque en otros templos sí nos han dicho, es que había unos como florecitas y faltaba una. ¿No? O habían 3 y faltaron 2, o sea, porque ya la gente... Sí, pues es que es el problema, y pasó tanto tiempo pues así tirado en la parte de abajo sin ningún tapial y todo, pues probablemente alguien se haya puesto a expulgarle ahí, ¿no? Porque la realidad es que si no encontramos, aparte para buscar que no hubiera algo de valor precisamente arquitectónico, también se hace una selección precisamente para reutilizar, que fue lo que se hizo, ¿no? Las que ya se iban a escombro, las piezas pequeñas, las que tuvieran ya un cierto labrado que pudieran reutilizarse. De ahí se rescató muchísima, no toda la calavera es nueva, ¿no? Si hubo unas que se pudieron rescatar, se volvieron a subir, ¿no? Y las piedras grandes que nos sirvieron mucho para volver a reconstruir, y estuve ahí presente. Lo más cercano que se logró encontrar fue como ese tipo que tenía como una forma, se me imagina como lo de los, se me fue el nombre, de los molcajetes, ¿no? Pero en grandote, ¿no? El ha de ser el metlapil, ¿no? Para el otro, pues no sé por qué no estaba parejo, entiendo que esos son como parejo, ¿no? Y estaba como más ancho de un lado y más delgado del otro, ¿no? Digo, eso se entregan y ya, pero algo más, digamos que fuera importante reportar, pues no, ojalá no se lo haya llevado a alguien antes, ¿no? Yo tengo una duda con la pintura. ¿Esta pintura que le pusieron es la que dicen que es con cal? Ajá, sí, es la pintura local, exactamente. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cada cuánto tienes que darle el mantenimiento? Digamos aquí por ser colores tan
naturales, se hacen con pigmentos naturales. Aunque ya la tecnología y empresas certificadas nos ha ayudado a que se haga un poquito más industrializada la cosa. En este caso es de la marca Oxical, que es, digamos, aceptada por el INA y por el Bellas Artes. Digamos, es mucho más fácil, ya viene el bote y viene con colores de línea, pero sí con las características correctas, ¿no? Que lo hacen así. Sin embargo, sigue siendo muy natural la cosa y sí provoca que, sobre todo el deslavado, pudiera ser el que el sol es el más, el que hace más, absorbe y termina bajando el color, la intensidad de los colores y mucho más rápido que una vinílica. Pero en realidad es eso, ¿no? Y la ventaja es que sí lo puedes poner y poner capas y capas y capas y capas, ¿no? Una vinílica en teoría tendrías que quitarle las capas anteriores para volver a pintar. Esa es parte de sus bondades, ¿no? Que puedes pintarlo y repintarlo y repintarlo y sigue siendo cal y no le hacen nada mal. Entonces, a menos que haya un tema de, pues que se haya lastimado, que se haya ensuciado o algo así, en realidad dura bastante y nada más sería como la intensidad del color, que se ven como más pálidos, lo puedes volver a pintar, ¿no? Pero en realidad son bastante resistentes, ¿no? Y lo mismo es con el impermeabilizante, no sé si también es... El impermeabilizante, fíjate que ese sí es moderno, ¿no? No sé, una parte tiene prefabricado, me parece, y otra es acrílico, se llama. Porque viene otra cosa. También, digo, no hay recurso que alcance para dejar como quisiéramos los inmuebles, ¿no? Tiene un cascarón enorme de concreto en las bóvedas, ¿no? Quitárselo aparte de caro, terminaríamos lastimándolo, ¿no? De tantas vibraciones para romper concreto, ¿no? Aunque se hace obviamente con mucho cuidado, con cortadoras y todo, al final es un trabajo muy agresivo para el inmueble, pero tiene cascarones de concreto, ¿no? Que decidieron ponerlos, afortunadamente no le han hecho tanto daño, entonces se quedan, ¿no? A lo mejor una intervención ideal, pues sí sería quitarlos, ¿no? Y regresarlo con un impermeabilizante también de la época, ¿no? Que son también a base de cal o con bruñido, que es como está en Nativitas, ¿no? Menos invasivos, ¿no? Bueno, yo les quiero compartir una mala experiencia. Sí. Después del temblor y todo eso, pues cuando vi que empezó la restauración, pues me dio mucho gusto. Sí. Y me acerqué a ver cómo estaban trabajando y pusieron unas maderas y tarimas y todo para ir protegiendo su trabajo. Me encontré al arquitecto que ahorita se me va de su nombre. Es que aparece en el Facebook como Radamesh, algo así. Ramdev. Y me lo encontré y me dice, ya estamos trabajando y todo bonito. Digo, ay, qué bonito, digo, ¿me dejas tomarte unas fotos para mi archivo personal? Sí, claro que sí. Tomé unas fotos de los andamios y todo. Pasó como 2 o 3 días y luego me llamó por teléfono. Bueno, me mandó un mensaje diciéndome que urgía que se publicara en redes sociales porque le habían robado su laptop. No sé si tú te acuerdas de eso. Entonces estaban las mesas donde estaban trabajando los arquitectos, los ingenieros, y él dejó su laptop, como me lo platicó, y se subieron a ver la obra. Y dice que alcanzó a ver un señor que llegó y agarró la laptop y salió con la laptop entró y salió. Entonces me habla y dice, por favor, dice, porque me urge. Yo lo comento porque a veces nos enfrentamos a un trabajo ya de por sí difícil, complicado, y a veces también tenemos obstáculos de muchos tipos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Porque me urge que la persona que la tenga, que la devuelva. Entonces, no sé si puede subir a redes sociales un mensaje a alguien que devuelva, para que devuelvan la laptop. No se va a investigar, nada más con que diga la persona. Sí. Porque me dice, es que todos los planos, todo mi archivo está en la laptop. Y ahorita no tengo manera de conseguir una copia. Y me urge, o sea, estaba... Sí, claro. Sí, pobre. No, sí, y entonces, pues sí se subió a redes sociales y se hizo, no, que no es posible que los ingenieros les roben la laptop.
Bueno, lo comento porque realmente sí es triste, ¿no? La situación que pasaron como empresa, sobre todo en esta situación. Ya no supe si recuperó la app o los planos, cómo lo pudo recuperar. No, bueno, existen unos respaldos que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor los últimos días, ¿no? Sí, en realidad fue complicado trabajar aquí por ciertas circunstancias. A lo mejor esas también nos llevaron andamios alguna noche. La cosa es que creo que no era ni siquiera personal, creo que al padre le robaron unas sillas o algo así, ¿no? Algunas cosas ahí. Ajá, sí me acuerdo, ¿no? Entonces, son cosas que, no solo nos pasó aquí, en Activita nos robaron 6 extintores, entonces ya estamos pues, tratando como, de evitar estar preparados para ese tipo de cosas, pero pues son eventualidades que suelen pasar y con las que hay que convivir, ¿no? Sí, bueno, eso parece una anécdota que contar, porque realmente sí, yo me quedé muy consternada porque digo, ¿qué imagen se llevan de nuestra comunidad, ¿no? Personas que vienen a trabajar y bueno, quién sabe quién la ve, Sí, claro. Si alguien la ve, no, pues donde sea hay siempre, ¿no? Pero no se queda uno con la imagen del lugar. Volviendo otra vez a la pregunta, entonces la torre la agregaron mucho después. Sí, mucho después, inclusive aunque ya estaba en la última crujía de la fachada, si fuera el caso, porque es lo que pasa a veces, la van recorriendo, tiene un desfase físicamente, ¿no? Estaba como perfilado, no está ni siquiera centrada en el eje lateral del inmueble. Decidieron ponerla después, ¿no? ¿Y también en el siglo XVIII o ya más posteriormente? No tengo el dato, la verdad. Sí. No sé si sea, por decirlo, posterior, pero a los pocos años. Pero digamos, no es un diseño de origen. Ok. Pero funciona, ¿no? En realidad no. Solo era ver la manera de que no fuera tan peligroso y esa se logró mejorando los materiales, en este caso que fueran más grandes, con una mejor calidad de morteros y las dimensiones mejorarlas y que no tuviera una campana tan grande, ¿no? En el caso de la herrería ¿ya estaba con soldadura o tenía con remaches? En el caso de la cruz. Remaches, con remaches. Ajá, sí, también era. Entonces por eso esa se hizo su trabajo de restauración para regresarla. Igual la herrería que está alrededor del campanario. Es con remaches. ¿Cuál? Los barandales. ¿Pero del campanario arriba? Ajá. Sí. También, ¿y la cruz que está arriba? Sí. Okay. Sí, por eso fue que se decidió conservarlas. ¿Y encontraron plano original del diseño? No, creo que no. Sí, no fue complicado. De todas las que han restaurado, ¿han encontrado algún? Sí, hay unas que sí, aunque no nos consta que sea el plano original, ¿no? A veces ya son alguna modificación. ¿Y dónde están esos que han encontrado? En el INA se pueden encontrar, digo que está el archivo, el INA tiene biblioteca, mapoteca, por decirlo así, y fototeca. Oye, cuando restauras, ¿cómo defines qué parte va primero y cuál va al último? Por ejemplo, en este caso. Procedimientos. Digamos, siempre va un principio, digamos, le llamamos partidas, ¿no? Donde son preliminares, liberaciones, consolidaciones, reintegraciones, integraciones y sustituciones puede haber, ¿no? Entonces, digamos, vas como, primeramente, como lo dice, ¿no? Preparar las cosas para que tú puedas trabajar y esas estén incluidas tanto protecciones como limpiar el área, hacer calas, estudios preliminares, ¿no? Y ya una vez teniendo eso, es como ya al momento de empezar aquí, te tienes que ir con la parte, que es lo que yo les decía, la parte estructural, ¿no? Asegurar tanto quienes van a trabajar ahí puedan trabajar con seguridad, ¿no? Es como a veces también esos preliminares son apuntalar, que es lo que hicimos ahí, ¿no? Porque pues lo primordial es la gente, ¿no? Y el inmueble, ¿no? Pero que puedan trabajar con seguridad. Y ya después de la parte estructural vienen ya las reintegraciones y mucho más al final los acabados, ¿no? Como aplanados, como la pintura, ¿no? Y siempre, digamos, es el principio de ese orden, ¿no? Eso es como está una construcción nueva, ¿no? Empiezas con la parte estructural y al final los acabados, ¿no? Bueno, tomando el tema de los mantenimientos, por decir, los aplanados se hacen con cal viva o
Ajá, sí, hidráulico, cal hidráulica. Aquí normalmente la cal hidráulica, y de hecho nosotros lo utilizamos ahí para hacer los morteros, pero para la mampostería. O existe su producto que es para hacer las inyecciones, ¿no? Funciona mucho mejor para la parte estructural. En este caso sí es cal, aquí utilizamos de hecho también oxical, con proporciones 1:3, 1:1 para la fina, ¿no? Pero ya es ¿Cuándo es la proporción? 1:3 es lo que haces para la gruesa, y 1:1 con cal y arena. No hay más, no hay aditivos, no hay nada, y funciona a la perfección, ¿no? Que es el miedo que muchas veces tienen, inclusive todavía nuestros trabajadores, ¿no? Aunque tienen añísimos, hay unos que es como de, pero no le vas a poner cemento, o un aditivo o algo, y no, de verdad no, y hay quienes ya están completamente familiarizados de que funciona perfectamente, ¿no? En el caso de las mezclas, las arenas puede ser cualquier arena. Pues, ¿O hay alguna arena en específico para hacer el mortero? Tratamos de usar como el de la zona, digo, a menos que sean como muy específicos, que es en el caso de Ostotepec. Ahí sí tratamos de buscar una arena muy similar y que provocaba ese colorcito como amarillo, ¿no? O sea, que precisamente para eso son las calas. O ya si tienes la oportunidad de ser más específico en tus estudios preliminares, existe una prueba de solubilidad que lo que haces es determinar con ciertas técnicas de cómo están compuestos los aplanados, ¿no? o los morteros o algo así, y ahí puedes definir las proporciones originales y el tipo de material, ¿no? O sea, logras dividirlo y decir, pues tiene 3 veces de cal de lo de arena, ¿no? Y tiene un porcentaje de tezontle, ¿no? Porque se ve rojo, y puedes definirlo así, y así es como puedes tratar de hacer una reintegración muy similar a la que existe, ¿no? Cuando se habla de arena, ¿es arena? ¿Perdón? O cuando se habla de arena, ¿es arena o se puede utilizar algún tipo de tierra? Sí, arena como la de la construcción, digamos. Sí. Y sobre todo la del sitio, que es lo más seguro que se haya trabajado originalmente, ¿no? Con la arena que existe en los sitios. O sea, la arena se refiere, yo creo, a utilizar la misma tierra del lugar. Tierra, utilizar arena. No, tierra arena. no, tierra no. Sí, no, tierra Tierra no. no. Sí, ¿no? Que ese es el problema. A veces pareciera aquí que habían hecho eso, ¿no? Porque de verdad era, en unas partes, no tenían nada estaba muy así seca la tierra, pareciera, ¿no? Por aquí de los años las hacían con lodo. Sí, claro, también es otra, los adobes, ¿no? Que es otra técnica No, distinta. Las piedras que llevaban con las puntas. Sí, su principio es la tierra. Ajá. Sí, pero no, en este caso sí. Arena. Gris. Así es. Entonces, pues, creo que se hizo un trabajo. Ay, perdón. Sí. Es que me quedó una duda. O sea, si la cal que ocupas es la que se compra directamente en una casa de materiales, o es esta cal viva que lleva 10 meses por decir en reposo. Tendría que ser esa. Las que ya son de las palerías, digamos, ya su calidad es mucho menor, ¿no? En este caso nosotros no hacemos el proceso de apagarla, apoyados precisamente en esa parte pues ya la industrialización de empresas que sí están certificadas y que lo hacen mucho más ágil, ¿no? Que no afectan cuestiones de tiempos y cosas más banales, ¿no? Tiempo, dinero y todo, y que ya está certificado de que es un buen producto. Estos ya vienen envasados, pero en realidad sí vienen añejadas, ¿no? Por lo menos 6 meses, ¿no? Ya tienen un proceso, vienen unos tambos de 200 litros, o bueno, en otras cubetas, y es la pasta, digamos, ya compramos el producto con ese proceso, pero no son las de los bultos, ¿no? Digo, a lo mejor no es a veces tan fácil, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero pues de eso a nada, pues aunque sea el de bulto para hacer, pero no poner concreto, ¿no? O hay de calidades a calidades, ¿no? Es que justo a eso va mi pregunta, de repente los padres te dicen, oye, ¿sabes que si cayó aquí el aplanado? Hay que volverlo a echar. Si no conseguimos esa, se puede comprar una de materiales y se deja un tiempo, vamos a decir, 10 meses. Ahí pues a lo mejor no tanto, o la puedes utilizar ahí o se hidrata un poco, no sé, hay esta marca Calidra o Bertrand se llaman, que dentro de esas
no son tan malas como las otras, ¿no? Pero pues en el ideal sí sería eso, ¿no? Pero Oxical tampoco crean que es, digo, no es que sea yo que me paguen por hacerlo, pero es accesible, ¿no? O sea, no es una empresa para grandes empresas, o sea, tú puedes hablar y decirle, tráeme, quiero cal, ¿no? Y son de Puebla, pero tienen como unas bodegas así y puedes comprarle 2 cubetas, ¿no? Y no pasa nada, no son carísimos, o sea, y si no, hacerlo con eso, ¿no? Pero evitar en lo más posible el cemento, ¿no? O las pinturas vinílicas, ¿no? Y mucho más las de esmalte, ¿no? Y pues el mantenimiento básico, ¿no? Barrer las azoteas, que se corra bien el agua. Al respecto del mantenimiento, un templo que no ha sido intervenido, ¿se puede solicitar que le hagan un estudio y solicitar el manual o un manual de mantenimiento como lo que... Sí, digo, no sé exactamente cómo así que ventanilla, pero me refiero a Lina, a lo mejor tiene un estigma como de que no hace nada, o sí, lo que sí no tienen es recursos, digo, no hablo por ellos no dan recursos, pero sí tienen la capacidad de orientar, de regular todo este tipo de cosas, ¿no? Y también es lo mismo, puede acercarse cualquier mortal ahí a Correo Mayor número, no me acuerdo cuál, y de Lina en el centro y decir, ayúdenme, quiero que alguien me oriente porque mi iglesia ya no quiero que tenga, escuché una plática que está mal que tenga aplanado de, ¿qué hago? Ayúdenme, ¿no? Y verán la manera, ¿no? De orientarlos, de apoyarlos, de ir a donde a veces hasta les dicen, no, ¿por qué no vas al fideicomiso? Porque ahorita hay programas para mejoras de fachadas, ¿no? Y a lo mejor entra la tuya, ¿no? Y te aportan ahí algo, no sé, hay como muchas maneras pero sí acercándose a todas estas instituciones y seguro los pueden apoyar. Y es lo que yo les decía en otros donde estuve. No necesitan un presupuesto así de millones, pueden hacerlo poco a poco, ¿no? O sea, si no les alcanza, el problema de los aplanados o los recubrimientos que ponen de granito o de otro material que solo estamos sellando y no dejamos respirar, a lo mejor no alcanza para cambiarle y poner aplanados de cal y pintura de cal, pero nos alcanza para quitar este tramo nada más y que quede sin nada, pues que así se quede, ¿no? A lo mejor las personas y ya va a empezar a respirar el muro, ¿no? Y después nos alcanzará para quitarle el aplanado y solo este tramito, y a lo mejor ya después para arriba, y no importa que sea como en partes, pero todo le va a ir beneficiando al edificio, ¿no? O sea, todo va a estar bien, no necesitan juntarlo todo para porque pues no es tan fácil, ¿no? Y no es barato, pero sí irle dando ese mantenimiento. Los portones, normalmente aquí muchos lo que hacen también de buena fe es ponerles barnices, ¿no? Lo cual es muy malo, ¿no? Existen productos muy naturales que también es lo mismo. Todos estos materiales son tan naturales que necesitan respirar así tal cual, ¿no? Y todas esas cosas nuevas, industrializadas que hay, pues solo las estamos bloqueando y provocando que no trabajen bien los materiales, ¿no? Y entonces pareciera que está muy bien mantenida, pero tiene capas y capas de plástico, por decirlo así, que solo están lastimándolo, ¿no? Entonces, pero tiene otra consecuencia, poner ese tipo de acabados correctos necesitan un mantenimiento muy grande, donde tiene que ser cada 6 meses, ¿no? O menos, dependiendo si hay lluvias o no. Y es un mantenimiento que si lo haces periódicamente, pues te sale menos caro, ¿no? Pero pues entendemos que a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, solo es cuestión de darle seguimiento al mantenimiento de los inmuebles, no solo estos, ¿no? Pues es como cualquier casa, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues fue lo que trabajamos desde hace 3 años, y pues la verdad estamos muy satisfechos con lo que se logró, ¿no? ¿Qué tan recomendable es el aerodel para el tema de salitre? Funcionan, pero como que ese tipo de sistemas es para muros mucho más modernos, es decir, de tabique, de concreto, mucho más angostos. Aquí estamos hablando que las iglesias tienen por poquito 50 centímetros, 1 metro, a veces hasta de 1,20, ¿no? Que ahora ya tienen estas empresas productos que se van adaptando, ¿no? Pero en realidad, pues entre más grueso es como más complicado que se pueda ir, pero de que benefician,
sí pueden beneficiar, pero existen otras razones mucho más, existen otras técnicas, aparte de menos agresivas para no hacer unas perforaciones así, y que les resultan más, ¿no? Yo les hablo mucho no solo de lo que le ponen a los muros, sino lo que existe en el piso también. Al final estás dejando que entre por cierta parte, pero otras estás bloqueando la humedad, ¿no? O sea, no estás dejando que circule bien. Por eso antes los templos tenían pisos de madera, ¿no? O pisos de piedra. La piedra, pues, al final absorbe, ¿no? Digo, filtra o respira, ¿no? Y por el exterior, pues, son jardines o tenían empedrados. Entonces, por todos lados hay circulación de agua, ¿no? Ahora, pues, ni siquiera actualmente, cuando se puso de moda estos pisos de pasta en los 40, me parece, pues empezaste a sellar, ¿no? El interior, quitaste madera, quitaste piedra y sellaste, y luego pusiste los lambrines también de otro material, y luego en exterior, pues por comodidad, vamos a poner un caminito, un firme para que puedan pasar, y entonces estás bloqueando, o ahora hay atrios, ustedes aquí sí tienen jardines, ¿no? Y otros donde vamos a poner la plancha, pues conviene la logística, los eventos y todo, pero al final estás, pues como en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Que ya no estás permitiendo que entre, no solo que no entre y se hidrate el subsuelo, sino también vuelva a salir de nuevo, ¿no? Y entonces eso estás provocando que se esté concentrando la humedad, ¿no? Y aquí esta ventaja, perdón, nada más acabo esa parte, aunque todavía le falta esa parte de poder quitar más secciones, al haber quitado el aplanado ya estás provocando que pueda salir mucho más fácil la humedad, ¿no? Y en ese caso ustedes lo van a ver, yo no lo he visto, pero lo acabo de ver en Nativitas. Nativitas tenía el problema de ese lambrín más el concreto arriba, que cuando lo quitamos estaban húmedos los muros, y ni siquiera era época de lluvia, ¿no? Y ahorita es pura cal y la humedad no rebasa los 40 centímetros. La humedad se va a ver, ¿no? Es evidente, esa no te la vas a quitar, pero ahí llega, después ya se ve seco, lo cual quiere decir que está funcionando, ¿no? Y eso que todavía tiene un piso acá y otro acá, ¿no? ¿El adoquín es poco más noble? No, muchísimo más, son como mucho más O sea, por toda la orilla el adoquín. permeables, sí, claro. Perdón, sí. Sí, gracias. De acuerdo a la estructura del ley que se propuso al término del tiempo que tiene en la iglesia, ¿se podría determinar el tiempo de vida de ese edificio? ¿Qué tiempo de aproximado de No, digo, este tipo de edificios no es como que tengan una caducidad, ¿no? Sí, no, en realidad son los que más duran, ¿no? La mayoría de los daños que fueron por intervenciones, que eran las correctas, ¿no? Pero... Porque se ve inclinando la iglesia, o sea, los corazones de la iglesia tienen una inclinación. Pero no, fíjate que tiene pareciera, o a veces es visualmente, si las planchas, hasta las mismas atrios o algo, si tienen alguna diferencia, visualmente uno siente que tienen ciertas inclinaciones o algo. Está revisado con topógrafos y no está a plomo, es muy complicado ni los nuevos, mucho menos estos que estén a plomo, pero están dentro del rango establecido que no corren ningún riesgo, ¿no? Esa parte sí es segura, y pues sí, ponerle una fecha jamás, más bien estos edificios podrán pasar generaciones y generaciones y seguir ahí de pie, ¿no? A menos que digo que hay un terremoto. Bueno, claro, sí hay un límite, ¿no? Que no va a ser tu culpa. Exactamente. Digo, es que esperemos que no. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿Qué? muchas gracias.